Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este tu programa. Ya teníamos ganas de que pasara la semanita y volviéramos a encontrarnos aquí, todos juntos y dispuestos a disfrutar pues de estos temas que tanto nos gustan, del misterio, de la espiritualidad, de las recetas naturales, de esos casos que nos trae nuestra compañera Cristina Cuesta, de rescate animal, que tanto nos gustan y nos llenan el alma, de esas historias que nos trae desde el otro lado del velo nuestra querida Nuria Pérez, y que nos dan esa esperanza que todos necesitamos y esa seguridad de saber que la muerte no es el final en absoluto, solamente es un pasito más. Y por supuesto, pues acabar el programa visitando ese rincón tan especial que es el Consejo de la Semana con Juan Perdomo, que siempre nos viene de perlas para poder llevar la semana siguiente pues mucho mejor, preparados por lo menos, para todo lo que nos dice Juan que va a venir en la siguiente semana. Así que, lo primero, gracias por estar ahí, gracias, y por todo vuestro cariño, porque nos llega, sois un montón los que os estáis suscribiendo a nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias. Ya sabéis que somos Canal del Misterio Programa. Ahí os esperamos. Estamos haciendo una comunidad preciosa. Ahí hay un montón de información de todo tipo, por supuesto, relacionado con los temas que abordamos en el programa. Y bueno, pues es que hay de todo. Es que hay temas personalizados, hay música para meditar, hay meditaciones, hay música para bailar, pero también espiritual, evidentemente. Y están también los programas de siempre. Están ahí, podéis escuchar todos los programas anteriores, están ahí. Y por supuesto, pues si os suscribís, que es gratis, y activéis la campanita, pues cada vez que subamos algo nuevo, ahí YouTube os va a avisar. Así que no hay pérdida, no os podéis perder. Lo dicho. Bienvenido, bienvenida, si eres una de esas personas nuevas que habéis llegado y que, bueno, que habéis decidido quedaros con nosotros y formar parte de esta gran familia de Canal del Misterio. Y ahora, si estáis dispuestos, yo ya lo estoy, comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.
El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Bueno, pues como nosotras somos mujeres de palabra y dijimos en su día que habría una segunda parte del tema que nos trae hoy Eva Expósito, pues aquí estamos reunidas Eva y yo para hablaros de nuevo de qué tema exactamente estamos hablando. Eva, buenas noches. Pues muy buenas noches, Nuria. Pues como tú dices, como somos personas de palabra, aquí estamos para hablar de personas que desarrollan habilidades tras un trauma o una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Ajá, genial. Bueno, pues entonces vamos a hacer un pequeñito repaso, ¿no?, de lo que ya hablamos y comenzamos cuando tú quieras. Pues sí, adelante. O sea que podemos empezar, pues eso, por el principio, ¿no? Un poquito, ¿no? Que Sí. lo que dice la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y lo que está descubriendo sobre este hecho tan fascinante, ¿no? Uh-huh. Pues mira, para que los oyentes que no estuvieron en el otro programa y se enganchan en este un poquito, mira, imaginaros que nuestro cerebro es como si fuera una ciudad con un tráfico pues perfectamente regulado por semáforos, ¿no? Sí. Y un trauma, ya sea por un golpe físico o por un impacto biológico, como puede ser una experiencia cercana a la muerte, una ECM, es como si fuese todo esto un apagón general. Uh-huh. Y entonces cuando la luz vuelve, Nuria, los semáforos ya no funcionan igual. Se crean como nuevas autopistas neuronales, nuevas conexiones instantáneamente. Y esto es al final en ciencia lo que se llama desinhibición funcional. Uh-huh. Donde hay zonas del cerebro que estaban antes dormidas o reprimidas por ese hemisferio más izquierdo, que es la parte más lógica, la más controladora, la más racional. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Se activa pues para compensar ese daño, liberando pues capacidades que siempre pues estuvieron ahí, bajo llave, Uh-huh. latentes. Uh-huh. Bueno, qué interesante, qué interesante. Entonces, de alguna manera, el cerebro puede reprogramarse de alguna forma para que después de un golpe emocional o físico, cree estas nuevas conexiones, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que acabamos de ver, Nuria, o sea, tras ese golpe, ¿no? Ese apagón general, hablándolo así un poquito en metáforas, cuando vuelve la persona pues a la luz, ¿no? Vuelve a estar consciente, se activan zonas del cerebro que antes estaba bajo más la lógica y más la parte lógica racional, Sí. pues es como si activara la otra parte del cerebro, que es el hemisferio derecho, que es la parte más creativa, más del arte, ¿no? Y entonces ahí, para compensar ese daño, se liberan esas capacidades que estuvieron ahí siempre, un poco pues aletargadas o dormidas, pero estuvieron ahí. Uh-huh. De hecho, hay casos documentados de personas que tras un trauma de repente son genios tocando el piano, por ejemplo, o en las matemáticas sin haber estudiado nunca una ciencia tan complicada como son las matemáticas, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Pues sí, pues mira, como vimos en el programa anterior, Nuria, el caso de Paget, del señor Paget, para hacer un poquito memoria a los oyentes, ¿no? De repente este señor empezó a ver el mundo lleno de patrones geométricos a través de un golpe fuerte, de una agresión que tuvo en la calle. Literalmente este hombre decía que cuando miraba el agua caer desde un grifo veía ecuaciones matemáticas en movimiento. O sea, imagínate, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, hoy quiero traeros otro caso, que es el de Derek Amato, que en octubre de 2006 Derek estaba en una fiesta, en una piscina en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Pues al saltar al agua, este señor se golpeó la cabeza contra el fondo, lo típico, ¿no? Que te tiras de cabeza, luego no está tan fondo, no está tan hondo y te golpeas. Bueno, pues él sufrió una conmoción cerebral muy severa, perdió audición y lagunas de memoria. Imagínate el pedazo de golpe que se dio el señor, ¿no? Pero bueno, ocurrió algo inexplicable. A los pocos días se sentó frente a un piano y sin haber recibido ni una sola clase de música en su vida, o sea, era un negado para la música, Sí. bueno, pues sus dedos empezaron a volar sobre las teclas. Bueno, a volar, quien dice volar, pues a tocarlas, ¿no? Uh-huh. Él mismo explica que él no toca música, sino que ve bloques de luz blancos y negros, o sea, como si fuese un teclado de un piano, que se mueven de izquierda a derecha en su mente.
Y así sus manos simplemente siguen esos patrones. Entonces ahí pues eso se convirtió en un compositor de jazz, ¿no? Y música clásica Wow. de gran prestigio a nivel nacional y mundial, de la noche a la mañana. Pues bueno, eso es lo que la neurociencia llama el savantismo adquirido, o lo que es lo mismo el síndrome del sabio adquirido, que también lo vimos un poquito la otra semana, que el cerebro, para compensar ese trauma en ciertas áreas, libera esa potencia creativa en el hemisferio derecho, que normalmente pues está ahí frenada, dormida, pues más por la parte más lógica, racional. Ajá. Qué interesante. Es impresionante la mente, ¿eh? Todo lo que guarda ahí. Cuántos secretos. Bueno, Eva, en el programa anterior también nos mencionaste como que había algo que se abría en la mente cuando se tienen ese tipo de traumas o de ECMs. Claro, la gente, imagino que se preguntará, sobre todo gente que escucha este programa, que sabemos que es gente muy abierta de mente, ¿eh? Y que nos gusta mucho el tema del misterio y de, bueno, pues del sexto sentido, de la intuición. Esa apertura de mente de la que tú no hablas permite percibir realidades que el resto normalmente no vemos. Sí, al final aquí entramos en la parte más misteriosa, ¿no? Sí. La precognición, la telepatía, la sinestesia, ¿no? Sí. O estas partes más misteriosas, ¿no? Reportadas por las ECM sobre todo, ¿no? Pues mira, es mucho más común de lo que pensamos. Tras una ECM, una experiencia cercana a la muerte, el cerebro experimenta una hiperconectividad. Y hay un caso muy famoso para explicar un poquito esto, que es el de la doctora Mary Neal en el año 1999. La doctora Mary Neal era una es una cirujana ortopédica que estuvo bajo el agua más de 30 minutos tras un accidente de kayak. Y ella no solo describe el más allá, sino que al volver desarrolló una sensibilidad que antes no tenía, es decir, una especie de precognición y una empatía radical. Esto al final científicamente ocurre porque el cerebro, ante la falta de oxígeno, abre esos filtros sensoriales. Sí. Es que es como si sintonizáramos una frecuencia de radio que siempre estuvo ahí emitiendo, pero que nuestro receptor normal no alcanzaba a captar por el ruido, ¿no? Un poquito del ego, Sí. el día a día, por decirte algo. Qué interesante, insisto. Es que es impresionante todo esto, además, después de haber vivido algo pues muy traumático para la persona o una ECM, como tú estás hablando, claro. Increíble, increíble. ¿Y este sexto sentido se considera ya como algo real? Pues esa es la pregunta un poquito del millón, Nuria, ¿no? Vale. Pero bueno, yo creo, mira, te voy a dar la respuesta corta, que es un sí. Sí, porque no como nos lo han contado en las películas, ¿no? Científicamente, lo que ocurre es que el cerebro funciona como ese filtro restrictivo. A ver, su trabajo es ignorar el 99% de la información del entorno para que no nos volvamos locos. Si no, imagínate, ¿no? Si estuviésemos atentos a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, tras una ECM o un trauma severo, es decir, un golpe, ¿vale? Imagínate un golpe, un traumatismo craneal. Sí. Al final ese filtro se agrieta. Y entonces aquí investigadores como el doctor Bruce Grayson de la Universidad de Virginia han documentado que estas personas regresan con lo que llamamos sensibilidad noética. A ver, ¿esto qué es? Esto no es magia. Es que simplemente el umbral de percepción ha cambiado. Es decir, ese 99 que antes estábamos desechando, pues hay una reconfiguración que empezamos a percibir de otra manera. Imagina, ¿no?, que nuestra vista normal es como ver, ¿no?, una televisión en blanco y negro, por poner un ejemplo para que todos los clientes también lo entiendan un poquito. Pues tras el evento es como si de repente esa persona pudiera ver en infrarrojos o en ultravioleta. Es decir, que empiezan a captar microexpresiones, cambios en el campo electromagnético o incluso estados emocionales de otras personas que nosotros, bueno, pues para nosotros son invisibles. Esto es lo que llamamos el sexto sentido, ¿no? Podría ser en realidad un cerebro más sin filtros, ¿no? Es decir, procesando la realidad cruda tal cual es, sin la censura lógica o biológica que todos tenemos, ¿no? Bueno,
claro, después de que se descubre que tienen estos nuevos o estas nuevas capacidades o poderes ¿cómo es el día a día de estas personas? Porque, claro, se tendrán que acostumbrar a vivir con estas nuevas capacidades, ¿no? Para ellos, imagino que dependerá del individuo, claro, pero normalmente es una bendición o es una carga el vivir con esta, entre comillas, nuevamente. Claro, y además súper bien observado, Nuria, porque imagínate, esto puede ser un arma de doble filo. Claro. Muchos de estos sabios accidentales, ¿no? Sufren lo que llamamos esa sobrecarga sensorial, Sí, ¿no? sí. Imagina que de repente escuchas todos esos susurros, ¿no? O se te agudiza el oído, ¿no? Y empiezas a escuchar susurros desde una habitación o ves patrones geométricos en cada gota de lluvia, en el grifo, como veía este señor, el Padgett, Sí. o bueno, esto puede ser pues al final agotador, ¿no? Wow, sí. Por ejemplo, Derek Amato, que lo hemos visto antes, en 2006 sufrió esa conmoción en la piscina. De repente se convirtió en ese pianista virtuoso sin saber ni una nota de música, sin saber solfeo, ¿no? Pues al final él, fíjate, confiesa que padece migrañas atroces y pérdida de audición. Al final el cerebro paga un precio bastante alto por ese oro, ¿no? Que se extrae de esas grietas del trauma, ¿no? Al final no es magia, es una adaptación extrema para sobrevivir a ese golpe, a esa fragmentación de la realidad. Bueno, ya para terminar, Eva, una última pregunta. A ver si me puedes dar luz a esta pregunta. ¿Tú crees que a lo mejor estos traumas son de alguna manera, no sé, una especie de cortocircuito en nuestra mente que simplemente nos muestra lo que el ser humano será capaz de hacer en el futuro sin necesidad de accidentes o traumas? Es algo que sí, ¿no? Nos todo. Podemos ahorrar esa parte previa, ¿verdad? Bueno, del accidente. Claro. Bueno, sí, yo creo que firmemente, ¿no? Que estos casos son como ventanas a algo potencial que está ahí oculto, ¿no? En nuestra especie. Al final, yo creo que es inherente un poco al ser humano, ¿no? Y al final nos demuestran que el cerebro no es un límite, sino al final un filtro. Y quizás no necesitamos eso, pues lo que decíamos, un golpe para despertar, sino, bueno, pues al final estas historias nos enseñan que dentro de cada uno de nosotros vive ese genio, ¿no? Ese genio, ese artista o incluso un místico, ¿no? Esperando a tener ese permiso para salir. Así que quien nos esté escuchando un poquito y esté pasando por ahí por una crisis, ¿no? Que no lo vean como una grieta como el final, sino como el lugar por donde, ¿no? Por fin se puede entrar, ¿no? La luz. Esto es súper esperanzador. Sí, además de verdad. Bueno, qué maravilla siempre que estés aquí con nosotros, nos visites, que aprendamos tanto contigo, como siempre, compañera. Yo os recuerdo a todos vosotros, queridos misteriosos, que Eva tiene consulta, además tiene consulta online también, o sea que no es necesario estar viviendo donde ella vive, sino que os puede atender vía online si queréis, si la necesitáis, y bueno, pues ella estará encantadísima, ¿verdad, Eva? Totalmente, Nuria. Sí, aparte de la videollamada, nos ha acercado, ¿no? Esa ya no existe las distancias al final, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, además con los mismos resultados que si fuese una presencial. Además, esa es la ventaja también, ¿no? Y tanto. Que desde la tranquilidad de tu casa, un espacio, lugar tranquilo, seguro, donde elija la persona, ¿no? Se puede sanar, se puede transformar, sí. Qué bien. Bueno, pues tus vías de contacto, Eva, para todos aquellos que quieran tener una consulta contigo, seguirte a la pista. Pues sí, mira, me pueden encontrar en redes sociales como en Instagram o YouTube como Eva Expósito Hipnosis y como siempre digo, Nuria, a través de ti también, es decir que bueno, pues te tienen a ti localizada, pues a mí también, claro que sí. Exacto. Muy bien. Exacto. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima vez que estés con nosotros. Nos vemos, Nuria. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram
como Ricard Salom, actor. Meditación con frases de Osho. Tu cuerpo es tu templo, tú eres la deidad que vive en él. Con esta frase del maestro espiritual indio, te doy la bienvenida a tu templo interior. Busca un lugar tranquilo. Prende una vela o un incienso. Siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos. Inhala lentamente por la nariz y exhala por la boca soltando el cuerpo. Inhala de nuevo hasta sentir tus pulmones bien llenos de aire. Exhala profundamente, aflojando aún más todo el cuerpo. Tu cuerpo es tu templo. Tú eres la deidad que vive en él. Continúa solo unos segundos más. Tu alma es tu cuerpo invisible y tu cuerpo es tu alma visible. Respira ahora por la nariz, sin prisa, naturalmente. Escucha esta frase y repítela mentalmente. No tienes que hacer nada especial, solo escuchar y comprender. Tu alma es tu cuerpo invisible y tu cuerpo es tu alma visible. El cuerpo no es tu enemigo. La propia existencia del cuerpo es bienaventuranza. Con los ojos cerrados, repite mentalmente esta frase y responde: ¿quién es el enemigo? El cuerpo no es tu enemigo. La propia existencia del cuerpo es bienaventuranza. Si amas tu cuerpo, tarde o temprano te volverás consciente del alma que reside en él. Inhala por la nariz lentamente. Retén el aire unos segundos. Exhala despacio. Medita esta frase. ¿Tratas a tu cuerpo con amor o lo ignoras? ¿Lo juzgas? ¿Lo fuerzas? Escucha de nuevo. Si amas tu cuerpo, tarde o temprano te volverás consciente del alma que reside en él. Haz caso a tu instinto, escucha a tu cuerpo, escucha a tu corazón, confía en ti mismo. Cuando te duele algo, ¿te tomas una pastilla? ¿O intentas averiguar qué se esconde detrás del dolor? ¿Qué está intentando comunicar tu cuerpo? Haz caso a tu instinto, escucha a tu cuerpo. Escucha a tu corazón, confía en ti mismo.
El cielo y el paraíso viven dentro de ti. Pon las manos sobre el pecho, cerca del corazón, y siente el movimiento de tu respiración bajo las palmas de tus manos. Todo lo que buscas fuera está aquí, dentro. Escucha de nuevo esta frase. El cielo y el paraíso viven dentro de ti. No hay muchos caminos, hay muchos nombres para el mismo camino, y ese camino es la conciencia. Dibuja una suave sonrisa. Respira tranquilamente por la nariz y relájate. Este momento, esta respiración, este silencio, todo es el camino. Escucha esta frase una vez más. No hay muchos caminos, hay muchos nombres para el mismo camino, y ese camino es la conciencia. Para terminar, escucha todas las frases una vez más y quédate en silencio dejando que resuenen. Tu cuerpo es tu templo, tú eres la deidad que vive en él. Tu alma es tu cuerpo invisible y tu cuerpo es tu alma visible. El cuerpo no es tu enemigo, la propia existencia del cuerpo es bienaventuranza. Si amas tu cuerpo, tarde o temprano te volverás consciente del alma que reside en él. Haz caso a tu instinto. Escucha tu cuerpo. Escucha tu corazón. Confía en ti mismo. El cielo y el paraíso viven dentro de ti. No hay muchos caminos. Hay muchos nombres para el mismo camino, y ese camino es la conciencia. Inhala profundamente. Exhala soltando un buen suspiro. Mientras te desperezas y lentamente abres los ojos, escucha esta última frase de Osho. La meditación no es algo que haces una vez al día. Tiene que convertirse en tu clima, en tu fragancia. Que lo que has sentido aquí, hoy, te acompañe el resto del día. Gracias por estar aquí, por escucharnos y por elegirnos para este momento. Quédate un rato más, el programa continúa. Namaste.
Rescate animal en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en este lugar donde, bueno, como todos sabéis, amamos a los animales y además vamos un poquito más, damos como un pasito más hacia adelante, porque en esta ocasión, en esta sección, hablamos de ese rescate tan necesario que hacen, bueno, pues nuestra compañera Cristina Cuesta y todo su equipo. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos, ¿cuál es el caso que nos traes esta noche? A ver, esta noche os traigo el caso de es de un perrito que fue encontrado, la verdad es que en bastante mal estado. Uh-huh. A ver, era una mujer que iba paseando por aquí también por Torrent y de repente escuchó unos lamentos, unos gemidos, unos lloriqueos entre medio de unos matorrales. Uh-huh. Ella no sabía muy bien cómo ayudar porque la verdad es que como eran más bien zarzales. Entonces, claro, ella no llevaba nada. Intentó buscar algún tipo de cartón o algo así para intentar descubrir qué es lo que era aquello, pero claro, se hacía daño la mujer. Salía pues con lo puesto y ya está. Claro. Entonces, recibimos el aviso de que se escuchaba algo, se sabía que era un animal, pero realmente no se sabía qué tipo de animal era. Uh-huh. Ante lo cual pues nos pusimos, ya en el maletero los guantes de soldador, que a nosotros nos hacen muchísimo papel, porque son gruesos, llegan hasta el codo. Uh-huh. Llevamos algún tipo de herramienta, pues tipo para cortar hierba y tal. Sí. Un transportín, porque tampoco sabíamos lo que era, algún tipo pues de red, tal, y nos fuimos para allá. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que no se veía nada. O sea, es que de hecho todavía no entendemos cómo llegó allí ese animal. Sí. Porque es que eso era una maraña de zarzas. Madre que mía. de hecho, aunque llevábamos los guantes, íbamos preparados ante lo que nos había dicho la señora, nos costó muchísimo, porque tuvimos prácticamente que podar toda la zarza aquella para conseguir sacar a este animalito, que resultó ser, eso era una maraña total y absoluta de pelo. Sí. Era como si tuviera rastas. Uf. Es que no entendemos este animalito, porque tampoco podemos pensar que fue la madre, porque realmente era un cachorro. Uh-huh. O sea, la madre era imposible que entrara ahí. Entonces, para nosotros aún sigue siendo un misterio cómo llegó hasta allí. Sí. Vimos que era un cachorro, lo cogimos con guantes, claro, porque nosotros cuando cogemos un animal no sabemos si puede tener una sarna, una tiña. Claro. De hecho, no es la primera vez que nos hemos contagiado de algún tipo de hongo, aunque tomemos precauciones. Sí. Y estaba muy asustado. Era muy pequeñito, pues yo creo que era algún tipo de raza de esta, cruce de caniche o de Yorkshire o algo así, muy pequeñito. Sí. El pelo totalmente enmarañado y nada, lo cogimos y tal. Y vimos que estaba muy deshidratado, desnutrido, le dimos agua, un poquito de comida blanda, tampoco mucha, porque no sabíamos el tiempo que llevaba sin comer para que tampoco le hiciera daño. Uh-huh. Y nada, y al principio pensábamos que era un zorrito. es que no sabíamos, estaba en tan mal estado de pelo, sobre todo con espigas ahí entre el pelo, que nos costó identificarlo. Y lo cogimos, le pusimos una mantita y tal, y lo llevamos al veterinario. Y sí que notamos que una de las patitas de atrás no la apoyaba, la tenía como un poquito deforme y tal, y el veterinario nos dijo que era una fractura. Entonces, pero claro, era tan cachorrito y era tan pequeñito que no se podía intervenir. Había que esperar un poquito a que se hiciera más grande. Se le inmovilizó con una férula y fue directamente a una peluquería canina porque aquello no nos atrevíamos ni a cortar ni a hacerle nada. Claro. Y ahí lo dejaron, que parecía una ratita. Ay. Igual que una ratita. Resultó ser una monería, porque detrás de toda esa maraña de pelo, era
un perrito, pues eso, muy chiquitín, pues muy frágil. Y la verdad es que al principio, bueno, tenía pánico. Es que ya digo, no sabemos, no entendemos cómo pudo llegar hasta allí. Es algo muy extraño. Y nada, poco a poco, bueno, la compañera que es nuestra rehabilitadora canina, felina también, pues eso lo puso en su camita, una habitación vacía y tal, hasta que el animalito poco a poco fue ganando confianza y bueno, y ya pasado bueno, primero sí que fue acogido, estuvo en una casa de acogida temporalmente, porque claro, tampoco sabíamos la operación cómo iba a resultar, de rápida me refiero yo, y luego también había que tener en cuenta que bueno, que necesitaba traslados al veterinario con mucha frecuencia, ante lo cual debía estar en Torrent. Entonces, bueno, pues encontramos esa casa de acogida. Se le intervino de la patita, quedó estupendamente, solamente una leve cojera que prácticamente ni se nota, y se fue adoptado con una familia de paterna y está ahí con ellos, está con otro perrito también, está muy feliz Qué bien. y la verdad es que pues un caso más de los tantos que nos llegan con final feliz, que es lo que tanto agradecemos. Qué maravilla. Fíjate, me has hablado que estuvo en una casa de acogida. Sí. La semana pasada dijimos que esta semana íbamos a adentrarnos para que la gente tuviera toda la información, ¿no? De qué es una casa de acogida, y si alguien quiere serlo, pues que sepa qué es lo que necesita para poder optar a ser una casa de acogida. Cuéntanos. A ver, una casa de acogida es importantísima porque muchas veces, claro, nos encontramos al animal, lo llevamos al veterinario, el animal a lo mejor aparentemente no tiene ningún problema de salud, pero claro, el veterinario no se lo puede quedar, no tenemos dónde llevarlo. Entonces necesitamos un lugar temporal donde tener a ese animal hasta que sale adoptado. Entonces, a ver, normalmente no se requiere absolutamente nada especial, salvo pues eso, que tenga disponibilidad, que tenga un espacio, que al animal se le facilite su camita, su agua, su comida, se le dé cariño y se le rehabilite un poquito, que sea gente con tiempo, pues para rehabilitarlo, para que pierda miedos, si es que tiene miedos. Temporal es indefinido normalmente. A ver, nosotros sí que tenemos un contrato de acogida en el cual, donde pone plazo, pues puede ser, hay gente que dice, oye, mira, yo es que me voy de vacaciones, claro, y en estas vacaciones, voy a tener vacaciones, sí que tengo un mes disponible para cuidar de este animal. Hay gente que te dice, no, a mí me es indiferente, yo hasta que lo tenga, hasta que encontréis una familia, no tengo prisa. Que eso es lo ideal, claro, porque nosotros tampoco podemos prever el tiempo que va a tardar un animal en salir adoptado. Y la verdad es que es una labor maravillosa la de las casas de acogida, muchas veces desconocida. Es ese trance, ese paso, ese escalón desde una vida dura hasta una vida en una familia, y luego son muy importantes porque ayudan a esos animales, a lo mejor son animales que han vivido toda la vida en la calle, y es ese trámite acostumbrarlos a vivir bajo techo, acostumbrarse al sonido de la televisión, de los ascensores, y aprender lo que es una caricia. Así es que es una maravilla. Y qué muestra de generosidad también la de estas personas que se ofrecen como casa de acogida, ¿no? Porque quieras o no, a ver, evidentemente si ofreces un servicio así es porque amas a los animales, está clarísimo. Pero cuando llega el momento de separarse de ellos, también tiene que ser duro. Muy duro, muy duro. Esa gente, a ver, es gente muy especial. Hay gente que sí que nos viene muy mentalizada. O sea, gente que simplemente le da el cariño al animal de forma que sea, digamos, unilateral. Sí. De forma de que ellos dan al animal cariño, pero tampoco dejan como que el animal ni que se encariñe demasiado con ellos para que luego no lo pasen mal, y luego también por autoprotección de luego no pasarlo ellos mal. Hay gente que lo pasa peor, se encariña, luego hay gente que está acostumbrada a esto, se dedica solamente a ser casa de acogida. Claro. Pero claro,
a la hora de las despedidas, pues la verdad es que siempre es un poquito duro, pero bueno, luego lo ves tan feliz con su nueva familia Claro. que bueno, eso recompensa Sí. también bastante. También habrá de los que entran en su vida como casa de acogida y al final se los quedan, ¿no? Sí, también hay. También dicen, oye, mira, yo he tenido muchos en acogida, pero es que me ha enamorado. Claro. Y se va a quedar conmigo. Evidentemente tienen siempre preferencia, no ponemos ningún problema, Ujú. porque también, claro, el animal se ha hecho a esa persona y bueno, y es una maravilla pues que Claro. siga permaneciendo en ese hogar y con esa persona Sí, o esa sí. familia. Qué bien. Así es que también nos sucede a veces, sí que es cierto. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya sabéis, yo desde aquí, desde luego, os animo a ser casa de acogida. Ya veis lo importante que es para estos animales tener como esa fase intermedia, hasta que encuentran un hogar definitivo. Y bueno, y como siempre decimos aquí, pues no compres, adopta. Siempre hay que adoptar. Hay muchísimos esperando. Ujú, ujú. Y de todas las clases, más pequeñitos, más grandes, porque hay De mucha todas gente las clases. bueno, es que yo un perro grande, no tal, pero es que también los hay pequeñitos, los hay más mayores, los hay cachorros, hay de todo tipo. Hay de todo y luego además también hay que tener en cuenta que muchas veces el perro más grande es mucho más tranquilo que el pequeño. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, entonces no solamente hay que valorar el tamaño, sino también pues el carácter, que los pequeñitos suelen ser más nerviosos Sí. y a veces nos cuadra más un perro grande que uno pequeñito. Sí, Eso sí. también hay que plantearlo. Verdad, verdad. Muy bien, bueno, pues Cristina, lo dejamos aquí, tus vías de contacto. Vale, pues en Instagram estamos en asociación-adat, en TikTok @asociacionadat, en X @asociacionadat, adat en mayúscula, y en Facebook en Asociación Defensa Animal Torrentadat. Os esperamos. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas de este canal. Hola Nuria de nuevo. Bueno, vamos a esta aventura natural para poder aliviar por lo menos el sufrimiento, pequeños problemas que puedan tener nuestros queridos oyentes y que se pueda compartir. Cuantas más personas mejor, porque la salud no tiene precio, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de esos acúfenos, es decir, esos ruidos en los oídos que en la medicina convencional, tanto en otorrinolaringología o a nivel incluso neurología, pues son muy refractarios a los tratamientos, no suelen responder bien. Lo primero que hay que hacer siempre que tengamos esos pitidos, zumbidos, ruidos en los oídos de mayor o menor intensidad, es siempre acudir al médico especialista para que pueda, pues lógicamente, ver de dónde puede venir, porque generalmente el trauma acústico, que es bastante frecuente de utilizar auriculares, ruidos, el ruido es traumático. Y en las ciudades ya no solo hace falta verlo en una discoteca, cuando una persona sale de una discoteca que a veces sale medio sordo, bueno, pues es un trauma acústico. Por lo tanto, hay que tener también una higiene auditiva en el sentido de no golpear los tímpanos con tanto ruido. Y una vez que ya, pues el médico especialista nos ha revisado de que no tengamos otro problema y que solo sea simplemente estos acúfenos, estos zumbidos tan desagradables, tenemos un remedio maravilloso. Bueno, dos remedios. Uno sería para ingerir y el otro es para aplicar también tomándolo por la mañana y por la noche. Y lo que necesitamos es muy sencillo: un limón troceado con su piel, una
cucharadas sopera de miel pura y 3 cucharadas soperas de semillas o pipas de girasol crudas. Las pipas de girasol crudas, ni saladas, ni nada, ni horneadas, ¿vale? Vertemos los ingredientes en medio litro de agua hirviendo. Removemos y retiramos del fuego. Y dejamos en reposo tapado hasta que se entibie. Luego colamos y guardamos en un termo. Y vamos a tomar un vaso media hora antes del desayuno y otro vaso al acostarnos durante 60 días exactos, ininterrumpidos. Este remedio me lo dio hace muchos años un veterinario, muy buen amigo mío, que falleció y que ya hace unos años, y que se dedicaba a recopilar y a recoger los remedios de la medicina popular. Un hombre muy sabio y un hombre muy ligado también a nuestra tierra. Por lo tanto, hay que hacerlo tal cual, y yo en eso soy escrupulosamente respetuoso. Tomarlo durante 60 días exactos sin interrupción. Además, hay un complemento dietético que se llama Cordyceps, el Cordyceps sinensis, que es un remedio de la medicina, un hongo de la medicina tradicional china, pero se puede encontrar en herboristerías, para farmacias, y ha demostrado que también puede tener efectos muy buenos cuando hay esos zumbidos de oídos tan desagradables que a muchas personas, sobre todo cuando están en silencio, tratan de dormir, tanto le molestan. Por lo tanto, Cordyceps vamos a tomar aproximadamente, si son de 500 miligramos, pues tomaremos 2 a 4 cápsulas diarias. 2 a 4 cápsulas diarias, ¿vale? ¿De acuerdo? Y si son de 1 gramo, pues 2 cápsulas diarias, más o menos. Y la tomaremos también durante esos 60 días junto con el limón troceado, la miel y las semillas de girasol crudas. Espero de verdad, como a muchísimas personas le han ayudado a lo largo de casi estos 45 años que llevo de trabajo en la medicina natural, en la naturopatía, en la medicina integrativa, y espero de corazón que pueda servir a muchos. Hasta la próxima semana. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Pues ya estamos en esa sección donde nos informamos de lo último y acompañados de Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. ¿Comenzamos? Bueno, pues comenzamos. Venga. Si os digo, a ver, Nuria, pollos y dinosaurios, a que en un principio no hay mucha relación, ¿verdad? No. Bueno, pues va a haber más relación de la que pensáis y os lo voy a contar. A ver. Resulta que un nuevo estudio sugiere que es posible reactivar rasgos ancestrales mediante la manipulación genética. Los científicos han logrado que los pollos desarrollen plumas primitivas similares a la de los primeros dinosaurios, lo que aporta pues nueva información sobre su origen evolutivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues evaluar si es posible, Nuria, modificar ese proceso para recrear características ancestrales. Según los especialistas, este tipo de experimentos permite comprender mejor pues, cómo evolucionaron las aves modernas a partir de esas aves prehistóricas. Los investigadores, eso sí, han señalado que la evolución no solo depende de cambios genéticos, sino también de la estabilidad de esos sistemas biológicos que aseguren el desarrollo correcto de las especies. Así que ya sabéis cuál es la relación entre pollos y dinosaurios. Bueno, Nuria. jamás se me habría ocurrido a mí mezclar pollos con dinosaurios, pero bueno, está claro que carezco de toda la información necesaria para poder hacer este tipo de relaciones, ni pensar en que pudieran existir. O sea que, No, imagínate.
A mí la verdad que me sorprenden cada vez más los científicos. Pues fíjate, Nuria, ahora sí que te voy a sorprender y a todos nuestros oyentes. A ver. Porque resulta que han desarrollado una pupila de metal líquido que imita al ojo humano. Bueno, ya sabéis que la visión de las máquinas pues es clave para tecnologías como los robots o para esos coches autónomos que cada vez pues se va escuchando más, ¿no? Sí, ¿Qué sí. les pasa? Pues que tienen dificultades cuando la luz cambia, por ejemplo, cuando pasan por un túnel, estos coches. Bueno, para mejorar esto, un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y otros centros han creado un ojo artificial inspirado en la naturaleza. Lo que han intentado es copiar cómo funciona nuestra pupila. Ya sabéis que la clave es que la pupila, o sea, de este ojo que os estoy contando, la clave es que la pupila está hecha de metal líquido, que hace que reacciona pues a señales eléctricas cuando entra la luz. Si hay mucha luz, esto es básico, lo sabemos todos, pues la pupila se hace más chiquitita. Si hay menos luz, nuestra pupila se dilata. Sí. Bueno, pues este ojo lo imita a la perfección. Por el momento, esto se trata solo de un prototipo, que ya os estoy viendo a todos comprando una pupila de estas, ¿sabes? Pero es verdad que los científicos pues trabajan para hacerlo mucho más pequeño, mucho más eficiente, mucho más completo y más complejo, pero siento deciros que está destinado solo para robots, para cámaras o para vehículos. Así que lo siento de momento, pero imagínate, Nuria, comprarte un coche autónomo con esta pupila. O sea, es impresionante. Mira, sí, lo veo impresionante, pero yo no me sentiría segura delante de ella como peatón. Bueno, como peatón. No. Y como estando dentro del coche. Yo tampoco. Tampoco, ¿no? Vale. Llámame anticuada. Pero yo prefiero... A ver, no conduzco, ¿eh? Yo no tengo carnet de conducir, pero vamos, aún así prefiero tener yo el volante que una máquina. Calla. No te fías, ¿no? No. Ya, bueno. Bueno, ya hablaremos dentro de, yo qué sé, Nuria, 10 años. Sí. Si no es menos, ya hablaremos. Todo llegará, claro que sí. Todo llegará. Sí. Bueno, pues si esto te ha impresionado, ahora lo que os voy a contar yo creo que también, o más. Resulta que han creado un dispositivo que imita la física del cerebro humano. No sé si os acordáis, Nuria, hace ya bastantes programas que hablamos de este problema de sostenibilidad que tenían los centros de datos de que soportaban las IAs. No sé si os acordáis que consumían muchísimas cantidades de electricidad. Bueno, pues resulta que unos científicos se han dado cuenta de eso y han dicho, pues vamos a trabajar en ello. La investigación está liderada por la Universidad de Cambridge y está publicada en la revista Science Advance y ha presentado un avance pues que rompe esta barrera que os estoy diciendo. El equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo tipo de memristor, que ahora os explico un poquito qué es, que permite procesar y almacenar información en el mismo soporte físico. ¿Qué significa esto? Pues que ya no vamos a tener por un lado el procesador, por otro lado donde poder almacenar la información, sino va a estar todo juntito. Y esto es el memristor. Que es como la unión entre la memoria y el procesador del ordenador, para que lo entendáis. Sí. ¿Cuál es el problema? Y para mí es un problemón, Nuria. No sé tú qué opinas. Pues que resulta que este nuevo material requiere de temperaturas de aproximadamente 700 grados. ¿Qué te parece? ¿Quién soporta ese requisito térmico? Bueno, esto es algo que todavía debe optimizarse. Sí que es verdad que es un hito, que es real, que es posible construir un hardware de inteligencia artificial que imita perfectamente la física de nuestro cerebro, pero bueno, aunque el avance abre la puerta a una nueva generación de dispositivos, sí que es verdad que esto, yo pienso así, por lo menos Nuria, nos hace un poquito recordar que el mejor modelo para procesar nuestra información sigue siendo ese órgano que tenemos entre las orejas. No sé tú qué opinas. Sí. Y tan misterioso todavía, con tanto por descubrir de él. Madre mía. Y tan misterioso, ¿cierto? Sí. Esto me recuerda esto que nos has contado de las elevadas temperaturas, ¿no? Que requiere, que son unos 700 grados. Me recuerda, ¿te acuerdas aquella ese apunte que te di hace unas semanas sobre lo último que había visto yo en China que estaban haciendo con unos servidores
precisamente porque consumían mucha energía y se calentaban mucho, Sí. Para enfriarlos, los estaban metiendo debajo del mar. Sí. ¿Te acuerdas? Exacto, sí, me acuerdo Sí, perfectamente. sí. Me acuerdo perfectamente. Fíjate, pues sí, efectivamente, por lo visto, es un gran problema esto de las temperaturas que llegan a obtener, ¿no? Estos materiales, madre mía. Sí. Bueno, pues nada, así se ponen en comunicación entre ambos grupos científicos y mira, ya tienen una idea para bajar esos 700 grados de temperatura. No sé, lo dudo un poco, ¿eh? Yo también lo dudo un poco. Que China y Estados Unidos. Yo también lo dudo un poco, pero bueno, por pedir. Pues nada, Nuria, ahora vamos a cerrar la sección de esta semana cuestionando una idea clásica de Darwin sobre la evolución. Y no la voy a cuestionar yo, que además no tengo los conocimientos necesarios ni suficientes, ¿eh? Lo van a cuestionar pues un grupo de científicos que han trabajado con cactus. No sé si te gustan los cactus, Nuria. Pues sí, sí me gustan. ¿Sí te gustan? Sí. Bueno, ya sabemos pues que forman parte del paisaje cotidiano pues en muchas casas. Yo no tengo, pero seguro que muchos de nuestros oyentes sí, y en los jardines también. Pero también forman parte de uno de los ecosistemas más extremos del planeta. Así que nada, detrás de esa apariencia, Nuria, que es aquí donde viene la noticia, se esconde una historia evolutiva mucho más activa de lo que parece. Y es que resulta que los investigadores han integrado datos morfológicos, ambientales, geográficos en una única base de datos. A partir de aquí han empezado a analizar no solo cómo los cactus son, cómo viven, sino cómo se relacionan entre sí, a qué ritmo han evolucionado, y basándose en observaciones como las de Darwin, que para quien no lo sepa, Darwin propuso que las flores muy especializadas, según él, pues favorecían la aparición de nuevas especies. Bueno, pues este grupo de científicos han venido a contradecir esta idea de Darwin. Según ellos, no todas las líneas evolutivas siguen el mismo camino. ¿Qué pasa? Que este tipo de resultados no invalida la teoría de la evolución, ¿vale? No vayáis a enfadar ni nada, sino que la enriquece. Además, este enfoque permite entender mejor por qué los cactus, a pesar de esa apariencia que tienen tan estable, forman uno de los grupos de plantas más dinámicos desde el punto de vista evolutivo, Nuria. Fíjate, con el aspecto que tienen, ¿eh? Y todo lo que llevan dentro y todo lo que conlleva, ¿no? El ser un ser vivo, como es ser un cactus que parece lo más estático de la tierra, ¿no? Lo más seco, lo más... De hecho, claro, acumulan un montón de agua dentro. Esa capacidad es la que los hace sobrevivir en entornos como el desierto, ¿no? Es cierto, pero mírales. Tiene un papel más que importante dentro de, pues, del punto de vista evolutivo. Así que ya no vais a mirar de la misma manera los cactus, ¿eh? No, me da a mí. Desde luego que no. Desde luego que no, sí. Pues nada, Nuria, como siempre digo, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad pues nos invita a sentirlo. Bueno, pues tus vías de contacto, compañera. Bueno, pueden contactar conmigo a través de Instagram como Cristina Molina Garrido, me pueden buscar, o en X como Pluma en la Sombra. Muy bien, compañera, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. La frontera del conocimiento, el canal del misterio. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolira.com.
Pues apartamos el velo que separa las diferentes dimensiones, los diferentes planos, esferas, y estamos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos, amigos. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la historia que nos traes esta noche? Bueno, Nuria, hoy te traigo una historia que viene desde Argentina. Perdón. Y mira, sabes que siempre hablamos de que cuando una persona famosa cuenta sus experiencias, ¿no? Parece que siempre le da más eco o más difusión, ¿no? Y así es. Y hoy te vengo a hablar de un actor argentino que, aunque aquí en España sí hay películas que se han emitido aquí, pero bueno, quizás no sea tan conocido como por ejemplo en Argentina. Se llama Raúl Rizzo. Y bueno, pues él es un actor de cine, de teatro y de la televisión argentina. Y bueno, pues él se ha hecho eco de las señales que tanto nos gustan. Ajá. Porque mira, él hace tiempo tenía una hija, su hija Anaí, y con 34 años Nuria falleció de un paro cardíaco. Imagínate, tu hija con 34 años, una vida por delante. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Dejó a la familia devastada, fue una conmoción en toda Argentina. Y bueno, pues como comprenderás, bueno, una pasada, ¿no? Sí. Entonces, tiempo pasado, le entrevistan, le hacen una entrevista en la televisión argentina y en un podcast. Y le dice, bueno, le preguntan cómo se encuentra, cómo está la familia, que claro, cómo se supera la muerte de una hija. Como dice, nunca se supera la muerte de una hija, pero aprendes a vivir con ella. Y dijo él, pero yo he aprendido a ver la muerte de mi hija de una manera diferente. Y cuenta que a los 6 meses de fallecer su hija, les envió una señal. Claro, imagínate, el presentador le dice, ¿cómo que tu hija te envió una señal? Dijo él, mira, mi mujer y yo creemos en las señales. Dice, y si mucha gente la ha podido experimentar, ¿por qué no lo íbamos a experimentar nosotros? Dice, y cuando menos me lo imaginaba, mi hija nos envió la señal que tanto necesitábamos para dar consuelo a nuestra alma. Y bueno, él cuenta que su hija siempre estaba rodeada de gatitos, que le encantaban los gatitos. Sí. Y tenía 3 gatitos. Dice ella, bueno, para ella sus gatitos eran, imagínate todo. Dice, pues a los 6 meses de fallecer mi hija, en pleno duelo, en plena hecatombe emocional, dice, empieza a llover una noche, pero a llover, y fue como de, qué similitud, ¿no? Está lloviendo tan fuerte como estoy llorando yo. O sea, ¿hay consuelo para esto? No hay consuelo para esto. Cuando dice que de repente empieza a escuchar un ruido. Empieza a escuchar un ruido y parecía el maullido de un gato. Dijo, ¿pero dónde va a haber aquí un gato en esta casa? No puede haber gatos en ningún sitio. Bueno, pues en la puerta de la casa había una gatita que estaba mojadita y les estaba llamando la atención para que, por favor, dice que, claro, la terminó adoptando. Wow. Y dice que cuando cogió a la gatita, se vino a la cabeza, es mi hija. Y le dice, claro, le comenta el presentador, ¿cómo que es tu hija? Dijo él, claro. Lo que más amaba en mi hija en su vida han sido los gatos. Y justo yo estábamos pensando, está lloviendo con la misma intensidad con la que estamos llorando. Y aparece el ser más querido de mi hija, que es un gato, para que adoptásemos a ese gatito y nos diera alegría en nuestra vida. Dice, eso era una señal de mi hija, claramente. Claro. Efectivamente, Nuria. Una señal de su hija. Y dice que él siempre le pide señales. Que desde que pasó eso, cuando tiene que tomar una decisión, pide una señal. Claro. Qué bueno. Y dijo que le contestaba, que a él le encantaba y que les había enseñado y les había ayudado a su mujer y a él a comprender la muerte desde otra perspectiva. O sea, que volver a encontrarse con ella iba a ser cuestión de tiempo, solamente que trascendieran ellos dos, como trascendió ella primero. Y bueno, Nuria, me pareció tan bonito, ¿no?, que lo dijera ya no solo con esas palabras tan bonitas o en la señal o que lo hable tan claramente, sino de imaginarme el dolor del corazón de ese padre de perder a su hija, de enfrentar el dolor y, como él dice, ¿no?, y con el amor sanar ese dolor, ¿no?, que tantas veces lo hablamos aquí. Sí. Y qué maravilla, qué maravilla. ¿Y cómo se sintió él al ver a esa gatita, que era el mensaje que estaba esperando de su hija? Y imagínate, que detrás de esa gatita estaba su hija. Qué maravilla,
qué maravilla, de verdad. Sí. Es increíble lo que pasa con las señales, pero es cierto. O sea, está ahí, lo puede experimentar cualquiera. Y desde aquí, como siempre, pues instamos a la gente que nos está escuchando a que lo haga, que no tenga miedo, que no piense que está molestando a los muertos, como dice mucha gente, que no, que todo eso son cosas arcaicas del pasado. Esto se sabe ya, que aquí todo es luz, y que cuando algo se hace con amor, pues siempre acaba bien. Y sabemos que la herramienta es el amor, precisamente, para que estas señales se den, lleguen y pueda haber esa comunicación entre este lado y el más allá. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues compañera, como siempre, una maravilla el que nos traigas este rayito de esperanza que nos traes tú siempre, y de certeza, porque aquí ya esto se ha convertido en una certeza. Sabemos que las señales existen, que el más allá existe, que la muerte no es el final, sino que simplemente es un pasito más. Una manera diferente de vivir, una conciencia diferente, en un estado diferente, pero seguimos existiendo. Así que, antes de irte, tus vías de contacto, Nuria. Bueno, pues ya sabéis, escribidme a mi cuenta de correo, que es Nuri, pb, Nuri con i latina, pb81@gmail.com. Perfecto, pues compañera, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Y ya estamos acompañados de ese alma tan bonita que se llama Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, alma bonita también. Mira, ¿sabes que de hecho te quito solamente un minutito, eh? No, tú puedes quitarme todo lo que quieras, hijo. No, porque hay que dar el consejo de la semana. Bueno, sí. Que después... Pero luego... se nos enfadan. Dime. No, que me estaba dando cuenta, hablando de almas bonitas y eso, ¿no? Que tu nombre y el mío tienen algo en común. Bueno, tienen más de una cosa. Pero tienen una en común que me llama mucho la atención. La verdad, lo estaba reflexionando ahora mismo. Que es la U, Nuria. Tenemos la U... Y además los dos la tenemos en segundo lugar. En segundo lugar, ¿Sí? La primera vocal, nuestra segunda vocal también es A. Y tú sabes, Nuria, que la gente normalmente, porque cachos de carne con ojo hay de todo tipo, ¿eh? Bueno, el mío es la tercera vocal. No, Nuria. Sí, U, I, A. La primera, Nuria. La tercera vocal es A. No, te hablo de la U. Ah, vale, sí, pero después Sí, has sí, dicho sí. la segunda vocal, Sí. ¿no? Sí, que te dije que Sí, perdón. Sí, en tu caso es la tercera, la A, sí. Sí, Y exacto. en mi caso es la segunda, sí, porque Exacto. tú tienes una I que yo no. Exacto. Sabes que da igual el orden, ¿no? Pero me llamó la atención además que estén en ese mismo lugar la U. Uh-huh. Sabes que normalmente la gente, Nuria, que tiene esa vocal, cuando tú ves esa letra, te sugiere como un poco como un cáliz, como una copa, como algo que sostiene, ¿no? Uh-huh. Algo que contiene. Sí. Y normalmente la gente que tiene esa vocal suelen ser gente muy empática, muy muy amorosa, muy materna. De hecho, la U, el valor de la U es el número 3, que es la emperatriz, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad es que tú decías habrá alma bonita y yo estaba pensando, pues es verdad que Nuria es un alma muy bonita y además te pega mucho, a ti en este caso, ese concepto de la U, que es como personas, como te digo, que tienen, da igual donde la tengan, ¿eh? Si más adelante, más atrás. Pero es curioso, me llamaba la atención y mira, me estaba llegando ese momento y al decir tu alma bonita digo, pues mira, Nuria, tú también eres un alma bonita y tu numerología lo confirma. Qué bonito, qué bonito. Pues sí. Bueno, pues me encanta. Mira, fíjate, yo del nombre, lo único que sé de mi nombre es Ujú. que en árabe, no sé dónde lo escuché o lo leí, en árabe es Nuriya, con Y, Ajá, sí. y que quiere decir luminosa.
Luminosa, pues vamos, te pega al 100%. Sí. Total, vamos, eres Sí. tú. Eres tú. Vaya, no hay otro nombre para ti. Totalmente de acuerdo. Así señor. que sí, Es la muy verdad es bonito. algo que siempre me ha llamado mucho la atención, sí, sí. Ujú. Es un nombre muy bonito en castellano y bueno, esa etimología que me cuentas pues me encanta porque además te pega muchísimo, de Sí, verdad que sí. sí. He Qué bonito. escuchado que en luminosa Ujú. y en otras partes pone la que porta la luz. Que vamos, Bueno, más o que menos para es el lo caso mismo. es lo mismo. Sí, Sí, sí. sí. Diferente forma de decirlo, pero es lo mismo, ¿no? La portadora de la luz, la Ujú, iluminadora. Ujú. ujú. Qué bonito. Así que sí, sí, sí. Algún día tenemos que hablar un poco más en profundidad de esto, ¿eh? De los nombres, del Sí, significado uy. que tiene. Sí, sí. Ujú. Mira, Eso da un mira, mira que juego. me lo estás poniendo a huevo para, para implicarte, Juan. Sí, sí, sí. Ahora mismo no me comprometo a un día exacto, concreto, pero Sí, sí, me encantaría, porque lo además es algo que me haremos. encanta, me Fenomenal. apasiona. Y el nombre completo, de hecho, bueno, con nombre y apellidos puedes ver una serie de cosas Ujú. que lo flipas. Yo hace poquito descubrí con mis apellidos que, claro, yo decía, ¿por qué yo soy tan modosito, tan buenecito? Si yo en mi fondo soy un poquito más diablillo, ¿no? Sí. Es verdad. Y me di cuenta, descubrí que la impronta de mis apellidos, mi linaje de alguna manera, Nuria, ha sido muy bestia en vidas pasadas, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, la herencia que yo tengo de ese linaje con mis apellidos es dulcificar un poco. Ajá. Qué curioso, ¿verdad? Vaya. Entonces, de alguna manera, yo en esta vida y en esta encarnación y en este camino, estoy experimentando también el ser, pues eso, empático, más consciente, intentar ser más consciente de cómo hablo, de lo que hablo, etcétera, porque en mi Ujú. familia, pues eso no se estiló mucho. Ajá. Ya te digo, da para mucho el tema, da mucho juego, así que venga, me lo pongo aquí como tareita Vale. y me lo voy preparando y cuando lo tenga te Fenomenal. digo, hey, ya, ¿vale? Genial, genial, genial. Encantado Qué de bien, hacerlo. qué bien, qué Muy bien, me bien, encanta. Bueno, pues pues sí. ahora ya vamos a lo que tenemos que ir. ¿Cuál es la Vale. herramienta que vas a utilizar esta semana? Pues esta semana toca tarot y pues a ver. Ujú. Muy bien, pues bueno, vamos a ver qué dice el maravilloso tarot de Juan Perdomo para la semana que viene. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, un arcano mayor, el arcano 9, el ermitaño, así que aquí también tenemos un temita interesante, porque este arcano siempre el consejo inicial o el básico, digamos, sería escuchémonos o miremos más hacia adentro que hacia afuera. A Ujú. veces buscamos mucho, ¿no? Y está muy bien, también buscar el Ujú. ermitaño en otras personas, buscar la opinión de Sí. una persona, de un amigo. Hay mucha gente muy sabia, gracias a Dios, a los que podemos recurrir en momentos en que a lo mejor uno tiene la luz más fundida, ¿no? Y Sí, eso está muy bien. Pero sí. fíjate que esta semana yo creo que el consejo va más bien, perdón, por el tema de introspección, de mirarnos nosotros y de tenernos nosotros en cuenta nuestra brújula, digamos, ¿no? Ujú. También es una semana para entender la idea, Nuria, del retiro consciente. No es un aislamiento, no es me retiro del mundo, pero sí siento que nos toca apagar un poquito ese ruido exterior para que nos podamos escuchar. Y este arcano como consejo nos habla de caminar, de escribir, de meditar, de estar con nosotros y también hablando de eso, de buscar información, Nuria, Ujú. o de buscar una idea. A veces es como el ermitaño dice, párate y la tienes. Es como cuando estás buscando las llaves y estás loco y de repente te paras y dices, pero si las tengo delante, pues esto es un poco lo mismo. Ajá. ¿Vale? Sí. Y luego, si nos vamos a un aspecto un poco ya más pragmático, digamos, Ujú. también se pone muy interesante el consejo, Nuria, porque dice, esta semanita mejor no tomar decisiones o no tomarlas por lo menos desde la prisa. Por ejemplo, si estamos valorando algo, un trabajo, un cambio, un proyecto, incluso una conversación que quieras tener con alguien, mira bien primero, ¿vale? Reflexiona. El ermitaño te dice, no actúes de forma impulsiva porque es mejor dar un paso firme cuando estés seguro que reaccionar así de buenas a primeras como hago yo, por ejemplo. Ujú.
Entonces, no se los sugiero, amigos y amigas, porque es muy importante ese momento, Nuria, de pararte un poquito a pensar antes de. Y también, y esto lo hablamos hace poquito, tú y yo, mira a ver a qué te comprometes. Mira a ver si tú puedes adquirir un compromiso, ¿no? Por ejemplo, da igual, de trabajo, de amistad, de lo que sea, porque tienes que ser consciente de que si adquieres un compromiso así a la ligera, luego puedes tener problemas o causarles problemas a los demás. Y es mejor que ahora te plantees, oye, yo puedo con esto, o me apetece incluso esto, o lo hago por obligación, por lealtad, por el que dirán. No, comprométete si de verdad tú lo sientes, ¿vale? Y por último, a nivel espiritual, que obviamente, bueno, todos los arcanos son espirituales, pero quizás el ermitaño tiene mucho que ver con eso, es donde uno de los aspectos donde más puede destacar. A nivel espiritual, esta carta nos dice, el consejo es, recuerda que aunque tú no lo veas ahora, recuerda que aunque tú no lo sientas así, tú tienes esa luz interior. Y el arquetipo del ermitaño, Nuria, aparte de esa lámpara que representa nuestra luz interior, hay un componente muy importante que es el bastón. El bastón simboliza la experiencia, Nuria, simboliza ese camino que hemos recorrido durante el cual muchas veces nos hemos tenido que sostener en un bastón. El bastón puede ser un amigo, puede ser Dios, puede ser lo que sea, pero al final ese bastón representa todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, y por tanto es un consejo de autorreconocimiento también, ¿vale? Que a veces no nos valoramos, parece como que nuestro camino tiene importancia, y sí la tiene, muchísima. Claro. Muy importante. Bueno, pues, menudo consejito, madre mía. Sí, la verdad que yo aquí dando trabajo me van a coger asco, vas a ver tú. No, que va, no. Ay. No. Bueno, pues nada, Juan, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. farotarot@gmail.com, que es mi correo electrónico, mi número de teléfono, que es 691-402-203, y en redes sociales y YouTube, pues el amigo Juan Perdomo. Fenomenal. Pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. El cielo. Bueno, pues llegamos al final del programa de esta noche. La verdad es que somos muy felices con el trabajo que hemos hecho y esperamos que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, que os hayáis sentido acompañados y por supuesto que hayáis aprendido cosas, que eso es lo que más nos gusta, aprender juntos. Espero también que estéis deseando que llegue ya la semana que viene. Nosotros sí, ya tengo que decirlo, ya estamos poniéndonos a punto para empezar a preparar el siguiente programa y ya tenemos unas ganas locas de que llegue el próximo miércoles a las 7 de la tarde, ya sabéis, en misteriofm.com, que nos puedes escuchar ahí, y si no puedes en ese horario, pues nos puedes escuchar cuando quieras en tu plataforma de podcasting favorita, la que sea. Pones en el buscador Canal del Misterio y enseguida os salimos. Eso sí, por supuesto, tengo que recordaros que si nos quieres escuchar antes que nadie y con el mejor sonido, lo puedes hacer desde YouTube, nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, somos Canal del Misterio Programa, así, todo junto. Ahí enseguida os saldrá nuestro logo, que es un pentagrama morado, muy bonito, no es porque sea nuestro, pero es así. Y enseguida ahí os podéis suscribir gratis y activar la campanita para que YouTube os avise de cada cosa nueva que vayamos poniendo. Bueno, os animo a que incluso os presentéis y así sepamos vuestros nombres. Nos encanta tener ese feedback con vosotros y os damos la bienvenida como tiene que ser, Bueno, y dicho esto, antes de irnos, por supuesto, vamos a pasarnos por la frase de la semana. El alma no tiene prisa, pero tampoco se detiene. Cada experiencia es una enseñanza, cada desafío una oportunidad de crecer y cada paso un recuerdo de que elegimos venir a aprender, amar y transformar. Confía en el viaje
Tu alma sabe el camino. No se trata del destino, sino de todo lo que despiertas en el camino. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.